Bueno, antes que nada, agradecerles a todos los que hoy están presentes acompañándonos en este momento, a todos los que de una forma u otra participaron en este proceso de investigación, a los que nos dieron sugerencias, aportes, comentarios, hicieron todo el seguimiento. Muchas gracias, porque todo fue útil. A nuestras familias, principalmente, que siempre nos apoyan en todo. Bueno, este trabajo de investigación está a cargo de Marinela de la Canal, Marina de Marchi y quienes habla, Badrio Tealdana. Estuvo a cargo de la directora Luisina Rivadero y nuestra codirectora Silvina Berra, a las cuales también les agradecemos un montón por su paciencia, por su compromiso y por estar en cada detalle. Muchas gracias. Bueno, este trabajo de investigación se basa en la adaptación cultural de una herramienta de screening las habilidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años. Los módulos de semántica y pragmática de la batería del lenguaje objetiva y criterial, Block SR, para el contexto de Córdoba, Argentina. Cuando hablamos de la adaptación cultural de instrumentos, decimos que esta es imprescindible cuando se quiere implementar o aplicar dicho instrumento que originalmente fue creado para un tipo de población en otros contextos que presentan lenguas y culturas diferentes de las que se pretende medir. El proceso de adaptación cultural comprende lo que es la traducción, cuando ésta sea necesaria, como así también otras instancias de trabajo, como lo son la revisión de expertas y expertos y las pruebas en personas de la población diana. La Block o batería del lenguaje objetiva y criterial es uno de los instrumentos que se encuentran disponible en la lengua castellana y que presenta adaptaciones al contexto latinoamericano. Pretende que quien la utilice disponga de lo que son métodos, técnicas o instrumentos que le permitan caracterizar al máximo el lenguaje, como así también brindarle referencia de lo que es la edad o el nivel del individuo y así también información cualitativa de los aspectos del lenguaje. La Block fue desarrollada en España en el año 1976 y la más objetiva, ya que su interpretación puede basarse en datos normativos expresados en centiles, y se la denomina criterial justamente porque es una prueba referida a criterios, o sea, que mide el nivel del éxito en relación con un juicio estándar predeterminado con respecto a una tarea o a una serie de tareas específicas. En cuanto a la Block, tiene como criterio el 70% de respuestas correctas. En el año 1998 se publica una de las versiones adaptadas de la Block, denominada Block C, la cual está destinada a niños y niñas de 5 a 14 años. Esta presenta 580 ítems, dentro de los cuales se dividen en los 4 módulos de morfología, sintaxis, semántica y pragmática, y a su vez se divide en bloques. En el año 2007 surge lo que es la versión de la Block SR, la cual esta está destinada a niños, niñas, adolescentes de 5 a 12 años. Además, se destina a lo que para detectar, digamos, si existe alguna dificultad en alguno de los componentes del lenguaje. Esta Block SR presenta 144 ítems, dentro de los cuales también están divididos en los módulos mencionados anteriormente. Y además decimos que esta Block SR cuenta con una Block Info, lo cual permite que la aplicación, digamos, de la batería mediante ordenador, lo que va a permitir una corrección sistematizada de los resultados. Lo que hace esta Block SR además es que informa de manera global el nivel lingüístico y comunicativo del niño evaluado. En cuanto, además, también se reduce el tiempo de aplicación, ya que aplicando los 4 módulos que mencioné anteriormente, morfología, sintaxis, semántica y pragmática, llevando cada uno un tiempo aproximado de 15 minutos, se
se lleva un total de 1 hora de aplicación. Aplicando la Block SR se obtienen lo que son las puntuaciones brutas del módulo, los intervalos en centiles en el que se ubica, las puntuaciones transformadas, las gráficas del perfil y las curvas normativas en desarrollo estimadas. Aplicando la Block SR, ya sea completa o solo alguno de sus módulos, ¿sí? Solo se obtiene con la Block SR una puntuación por módulo. Y en el caso que, por ejemplo, se obtenga, ¿sí? Un intervalo de centiles bajo, es decir, menor a 25 centiles por módulo, es recomendable aplicar el módulo completo de la versión de la Block C. En este trabajo de investigación solo se utilizaron los módulos de semántica y pragmática de la Block SR, justamente por la necesidad del equipo, digamos, de investigación y además por el interés de contar con un instrumento que evalúe las habilidades de semántica y pragmática en nuestro contexto. Bueno, en cuanto al nivel de semántica, presenta 29 ítems, dentro de los cuales están divididos en 5 bloques: dativo, locativo, modificadores, cuantificadores, modificadores de tiempo y sucesión. Aquí se aplican 26 láminas, ya desde el ítem 23 al 26 del bloque modificadores de tiempo y sucesión se comparten láminas. En cuanto al módulo de pragmática, presenta 23 ítems y se pueden observar 4 subescenas en cuanto a las láminas A, B, C y D. Y además se evalúan las siguientes habilidades: saludos y despedidas, ruego o concesión, por qué o cómo, requerimientos directos de acción, de quién, demandas de información específicas, demandas de confirmación o negación, protestas, reclamar la atención, dónde o cuándo, quién o qué, requerimientos indirectos de acción y por último hacer comentarios, mostrar aprobación y desaprobación. Como nombraba anteriormente, no solo surge esta adaptación por el interés del equipo y sino también por contar con un instrumento, sino que también cuando buscábamos antecedentes de los instrumentos que se encontraban, remarcamos un trabajo de investigación publicado en el 2009 de Neira y Castro, los cuales ellos describieron características de aquellos instrumentos de evaluación del lenguaje de la población de habla española, ¿sí? Para brindarle herramientas al profesional fonoaudiólogo y así poder ejercerlo justamente en el ejercicio profesional. En cuanto a esta conclusión, se llegó en realidad que había muchos de estos instrumentos, pero que estaban adaptados a lo que era la población colombiana. Por eso, todos estos puntos, indicadores, nos dan a nosotras el pie para hacer esta adaptación cultural de este instrumento, no solo para aportarle un dicho instrumento a lo que es el país, sino también a lo que es el contexto de Córdoba. Bueno, a continuación se van a presentar el problema de investigación y los objetivos de esta investigación. Bien, en cuanto al problema de investigación, queríamos saber cuáles son las características de la versión adaptada al contexto cultural y lingüístico de la provincia de Córdoba de los módulos de semántica y pragmática de la batería de lenguaje objetivo y criterial Screening R para su uso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años de edad en los años 2019 y 2020. Nuestro objetivo general fue desarrollar y caracterizar la adaptación al contexto cultural y lingüístico de Córdoba, Argentina, de los módulos de semántica y pragmática de la batería de lenguaje objetivo y criterial Screening R para su uso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años de edad en los años 2019 y 2020. En cuanto a nuestros objetivos específicos, fueron los siguientes. Primero, elaborar una versión adaptada a la lengua y a la cultura del contexto de Córdoba, Argentina, de los módulos de semántica y pragmática de la batería del lenguaje objetivo y criterial Screening R,
determinar la validez de contenido de la versión adaptada al contexto de Córdoba, Argentina, de los módulos de semántica y de pragmática de la batería del lenguaje objetivo y criterial Screening R para su uso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años. Analizar la comprensión de la versión adaptada al contexto de Córdoba, Argentina, de los módulos de semántica y pragmática de la batería del lenguaje objetivo y criterial Screening R para su uso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años y, como último, determinar la aplicabilidad de esta versión adaptada al contexto de Córdoba, Argentina, de los módulos de semántica y de pragmática de la batería del lenguaje objetivo y criterial Screening R en niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años. En cuanto a nuestro diseño metodológico, este trabajo fue un estudio de corte transversal descriptivo simple. El procedimiento del trabajo se llevó a cabo a través de 3 etapas. La primera de un sondeo lingüístico, la segunda de una revisión de expertas y la tercera de pruebas de comprensión. La primera, de sondeo lingüístico, se trataba de evidenciar el léxico y la estructura morfosintáctica de las, propias de la variedad del castellano cordobés. Luego se pasaba a una revisión de expertas, en donde, para poder llevar a cabo la misma, se contaba con un panel de expertos que estuvo conformado por la licenciada Laura Mercado, la licenciada Vanina Angiono, la licenciada Fabiana Feriozzi, la licenciada Ana María Aria, la licenciada Tete López, y uno de los autores de la batería del lenguaje objetivo y criterial, Miguel Puyuelo, quien también estuvo colaborando y participando activamente para colaborar en las modificaciones de esta adaptación. A los mismos, al panel de expertos, se les presentaba una planilla de acuerdo ad hoc, en donde contenían todos los ítems de los módulos de semántica y de pragmática de la batería del lenguaje objetivo y criterial, en su versión original y en su versión adaptada a Argentina, con 2 columnas adyacentes para que pudieran colocar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con las modificaciones realizadas, y un espacio breve en blanco para que pudieran colocar observaciones en caso de que las tuviesen. A partir de los datos recabados de esta revisión de expertos, se llevaba a cabo el cálculo del coeficiente B de Aiken. Luego se pasaba a una tercera etapa de pruebas de comprensión, en donde se evaluaba el tiempo de aplicación, el grado de dificultad y el grado de interés y la comprensión de los ítems. En esta etapa, en caso de encontrar una dificultad de comprensión del 15% o más en los ítems, se consideraba que tenían dificultad de comprensión, volviendo nuevamente a la segunda etapa de revisión de expertos y aplicando de nuevo las pruebas de comprensión y aplicabilidad modificadas. En cuanto a nuestra población y muestra, el ámbito de estudio se centró en la provincia de Córdoba. La población estuvo compuesta por 49 participantes, niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años, de los cuales 22 eran del sexo masculino y 27 del sexo femenino. Se llevó a cabo el cálculo de la media y del desvío estándar de la edad a través de un software denominado Infostat, donde nos obtuvimos el resultado de la media de 8,96 y del desvío estándar de 2,68. La muestra se llevó a cabo a través en distintas localidades de la provincia de Córdoba, como por ejemplo en Capilla del Carmen, donde fueron evaluadas donde fueron entrevistadas 3 personas, en Córdoba Capital con un total de 22 entrevistados, en Matorrales con 14 entrevistados, en Río Segundo con 6 entrevistados y en Oncativo con 4 entrevistados. En cuanto a nuestras variables, tenemos 3 variables teóricas: validez de contenido, comprensión y aplicabilidad. La validez de contenido presenta una variable empírica, que es el coeficiente B de Aiken, cuyo instrumento fue la planilla ad hoc de acuerdo presentada al panel de expertos. La variable teórica comprensión tiene 3 variables intermedias: aceptabilidad lingüística, equivalencia conceptual y equivalencia práctica. La variable empírica es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que comprenden cada ítem. En caso de haber un 15% o más de no comprensión, se considera que el ítem presenta dificultad de comprensión. Los instrumentos aquí utilizados fueron el módulo de semántica y de pragmática de la batería de lenguaje objetivo y criterial en su versión adaptada, y unas guías de entrevistas cognitivas que fueron diseñadas para esta investigación. Y en la última variable teórica es la aplicabilidad, que presenta 3 variables intermedias: el tiempo de aplicación, el grado de interés y el grado de dificultad. El tiempo de aplicación presenta una variable empírica, que son los minutos,
El grado de interés, su variable empírica, es una puntuación en escala de Likert de 3 puntos, en donde 0 es nada interesante y 3 es muy interesante. Y el grado de dificultad, su variable empírica, también es una puntuación en escala de Likert de 3 puntos, en donde 0 es muy fácil y 3 es muy difícil. Los instrumentos aquí utilizados fueron unas guías de entrevistas cognitivas diseñadas para esta investigación. Una vez que recabamos todos los resultados de las entrevistas cognitivas y de las pruebas de comprensión realizadas, se puede llevar a cabo el análisis de datos. El análisis de la validez de contenido se llevó a cabo a través del cálculo del coeficiente B de Aiken. El análisis de la comprensión se llevó a cabo a través de la interpretación de los resultados de las pruebas de comprensión y de las entrevistas cognitivas. Aquí, si se encontró, como hemos dicho, un 15% o más de dificultad de comprensión, también es porque se consideraba que había una dificultad en la equivalencia conceptual, en la equivalencia práctica o en la aceptabilidad lingüística. Y el análisis de la aplicabilidad se llevó a cabo a través del cálculo de la media y del desvío estándar del tiempo de aplicación, del grado de dificultad y del grado de interés a través del software Infostat. Siguiendo las recomendaciones y sugerencias brindadas por nuestro panel de expertos, surgieron las distintas versiones adaptadas de la batería del lenguaje objetivo y criterial SRA. Se tomó para el análisis de los resultados la cuarta versión adaptada de la batería del lenguaje objetivo y criterial SRA. A continuación mostraremos ejemplos que nos permitirán evidenciar algunos de los cambios realizados y también las dificultades de comprensión que se presentaron. El primer ejemplo es el ítem número 2, perteneciente al módulo semántica, que corresponde al bloque dativo y que presentó dificultades de comprensión por equivalencia conceptual. En este ítem se realizaron modificaciones léxicas, se cambió la palabra deberes por tareas y se realizó una reformulación del ítem, lo que permitió mejorar sus niveles de comprensión. El ítem número 27 del módulo semántica, que pertenece al bloque modificadores de tiempo y sucesión, presentó dificultades de comprensión por equivalencia práctica. En este ítem se realizó un cambio de la voz tú por la voz vos en todas sus conjugaciones y una reformulación del ítem que mejoraron sus niveles de comprensión. También en su lámina de estimulación, debajo del cartel cerrado, presenta un cartel que indicaba un horario de apertura y cierre y que presentaba distracciones por parte de las respuestas de los participantes, por eso se quitó de la lámina de estimulación. El ítem número 16 del módulo pragmática corresponde a la subescena C y presentó dificultades de comprensión por aceptabilidad lingüística morfosintáctica. En este ítem se realizaron modificaciones léxicas, el cambio de la palabra recepcionista por secretaria y se agregó la pregunta ¿qué dice?, mejorando sus niveles de comprensión. El ítem número 8, que pertenece al módulo semántica, bloque locativo y que presentó dificultades de comprensión por aceptabilidad lingüística léxico-semántica, sufrió varias modificaciones. Se quitó la palabra mira, se realizaron modificaciones léxicas, la palabra encima por arriba y sofá por sillón, y se cambió la voz tú por la voz vos en sus diferentes conjugaciones. En este caso, la respuesta que se esperaba obtener era al medio de, y a partir de estos cambios mejoraron las respuestas correctas y sus niveles de comprensión. El ítem número 9, perteneciente al módulo semántica, nos dice Miramino, ¿dónde está parado? En este caso, los cambios que se realizaron fueron sobre la lámina de estimulación, ya que la primera lámina de estimulación presentada sugería respuestas como adentro y afuera. Luego se presentó una lámina con Mino, que es el gato, al lado de la pelota, y nos sugería respuestas como que le gustaba jugar al fútbol o a la pelota, y finalmente se decidió realizar cambios en la lámina de estimulación, colocando a Mino cerca de la maceta y alejado una silla, lo que nos sugirió a la respuesta esperada, que era cerca de la maceta en este caso. El ítem número 22 del módulo semántica sufrió modificaciones tanto en el ítem como en sus láminas de estimulación. Este ítem presentó grandes dificultades de comprensión, por lo que los cambios que se realizaron fueron varios. Lo que se esperaba obtener como respuesta en este ítem era todos los días, pero la imagen que sugería la lámina de estimulación no era la que permitía que los participantes de la prueba llegaran a esa respuesta. Por parte del panel de expertos, se propuso buscar una actividad que se realizara todos los días en la vida cotidiana, por eso se decidió colocar a una niña peinándose y en el calendario colocar todos los días un peine para sugerir la respuesta de todos los días.
A partir de esta última modificación en la lámina de estimulación, surgieron muchas más respuestas correctas y por lo tanto mejoró su nivel de comprensión. Cuando hablamos del módulo semántica, decimos que la validez de contenido obtuvo un coeficiente B de Aiken de 0,979, ya que la consigna obtuvo una puntuación de 0,875 y los 5 bloques que componen el módulo una puntuación de 1. En cuanto a la comprensión, el módulo semántica está compuesto por 29 ítems y ninguno de estos 29 ítems obtuvo un porcentaje más del 15% que era establecido como límite de dificultad de comprensión. El nivel más alto que se evidenció de no comprensión fue del 12%. Cuando hablamos del módulo pragmática, la validez de contenido obtuvo un coeficiente B de Aiken de 1, ya que tanto la consigna como las 4 subescenas que componen el módulo obtuvieron 1. En cuanto a la comprensión, en la totalidad de los ítems que componen el módulo pragmática son 23, los ítems 7 y 21 presentaron 16% de no comprensión, el ítem 20 presentó 18% de no comprensión y el ítem 18 el 20% de no comprensión. Estos 4 ítems presentaron un porcentaje por encima del 15% establecido para la dificultad de comprensión. Cuando hablamos de la aplicabilidad está determinada por 6 indicadores: edad, sexo, ciudad, tiempo de aplicación, grado de interés y grado de dificultad. La recopilación de estos datos se tomaron a partir de la aplicación de la batería, de la cuarta versión adaptada de la batería del lenguaje objetivo y criterial SRA. Cuando hablamos del tiempo de aplicación, se obtuvo una media de 19,14 minutos y un desvío estándar de 4,43 minutos calculados a partir del software Infostat. Cuando hablamos del grado de dificultad, se categorizó en difícil o muy difícil, algo difícil y poco difícil. 27 de los entrevistados, que corresponde a un 56%, consideran que el instrumento es difícil o muy difícil. 22%, que corresponde a 11 entrevistados, consideran que es algo difícil, y el otro 22%, que también corresponde a 11 personas entrevistadas, considera que es poco difícil. Cuando hablamos del grado de interés, se categorizó en interesante o muy interesante, en algo interesante y poco interesante. Cuando hablamos decimos que el 90% de los evaluados, que corresponde a 40 personas, consideran que es muy interesante. El 6%, que equivale a 3 personas, consideran que es algo interesante, y el 4%, que equivale a 2 personas, consideran que es poco interesante. Discusión. Adaptar un instrumento requiere una serie de etapas de trabajo que nos permiten llegar a la adaptación de un instrumento de una cultura a otra. Una vez que el instrumento fue adaptado en una nueva población, permite realizar estudios con otras poblaciones comparando características de los individuos insertados en diferentes contextos culturales. Las adaptaciones realizadas sobre este instrumento pretenden disponer del instrumento de block de la batería del lenguaje objetivo y criterial SRA para la población de Córdoba, Argentina, ya que a lo largo de nuestro país existen distintos dialectos, ya que la lengua va sufriendo modificaciones de acuerdo a las características a las que se encuentra expuesta. En caso de que la batería se desee aplicar en regiones donde existen otros dialectos, se recomienda hacer testeos de aceptabilidad lingüística, morfosintáctica y léxico-semántica, de equivalencia práctica y de equivalencia conceptual. Las adaptaciones culturales realizadas sobre este instrumento nos permiten contar con un instrumento de valoración para la población de Córdoba, Argentina, adaptado al contexto y a un mejor ajuste al lenguaje, siempre comparando o en equivalencia con la batería original. Sabemos que la evaluación del lenguaje es muy compleja y a partir de esto surge la inquietud de poder contar con instrumentos que nos permitan identificar y detectar aquellas necesidades de las personas para poder establecer y determinar planes de tratamiento más adecuados a cada necesidad. Toma real importancia esta investigación, ya que la batería del lenguaje objetivo y criterial tiene como objetivo valorar los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos del lenguaje, y no se considera simplemente un test diagnóstico, sino que permite ampliar aquella información obtenida en una screening o en una prueba global.
Esta investigación adquiere real importancia, ya que en la población de América son muy escasos los instrumentos adaptados, pero mucho más aún, más escasos son los instrumentos adaptados a la población de Córdoba, Argentina. Bueno, como conclusión y de acuerdo a nuestro objetivo general de la investigación, se pudo desarrollar y caracterizar la adaptación al contexto cultural y lingüístico para el contexto de Córdoba, Argentina, de los módulos de semántica y pragmática de la Blog SR para su uso en niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años. Bueno, se considera este trabajo relevante ya que ofrece la posibilidad de incorporar a la práctica fonoaudiológica nuevos instrumentos que están adaptados a nuestro contexto, ¿sí? Y le va a permitir esto al profesional brindarle justamente un instrumento para que pueda evaluar a niños, niñas y adolescentes y en aquellos casos que sea necesario profundizar esa evaluación y ante esos casos planificar, digamos, un tratamiento para esas personas, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho por la atención, por su escucha y por su tiempo. Muchas gracias.